Este programa tiene Estamos fines al aire. educativos y de análisis. Las opiniones expresadas pertenecen a cada panelista y no constituyen asesoría profesional personalizada. Algunos casos pueden haber sido adaptados para proteger la identidad de las personas involucradas. Hola, hola, muy buenas noches. Pues, Hola, hola. Muy buenas Buenas noches. noches. pues bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenidos a la charla de esta noche. Me da gusto saludarlos. La verdad es que siempre, ya es una noche que espero así como un poquito con emoción. Ahorita me había ausentado unas sesiones, pero aquí estamos de regreso. Y pues bueno, ¿cómo estás, JJ? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Todo en muchísimas orden. gracias. Como siempre, un gusto estar aquí, como cada lunes. Y como Hola, dices, Carlos. Silverio, ya se espera este horario, este día para poder platicar aquí en Mastermind el chisme empresarial y el tema de hoy, pasar de la teoría a la acción. Yo creo que eso es una de las cosas que más hace falta, ejecutar, pulir y aventarse al ruedo. Y justamente eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Exacto. Fíjense que yo quise traer este tema a la mesa porque dentro de lo que yo hago, de llegar a una empresa y dar asesoría con respecto a la implementación de un sistema administrativo, yo sí veo que primero que nada muchos clientes están con la idea de que cuando tú contratas un sistema administrativo, todos los problemas de tu empresa se van a resolver. Y desgraciadamente el que tú empiezas a implementar y ver que no se resuelven los problemas, pues lleva cierta frustración. Aquí también me vale la pena resaltar que nosotros, dándonos cuenta de esta situación, nos hemos migrado un poquito más hacia la parte de procesos, porque sí nos tocó vivir implementaciones donde llegábamos y no había como tal un proceso de implementación, o bueno, un proceso de operación definido, perdón, y la implementación se complicaba porque se complicaba porque íbamos a prueba y error, haciendo y viendo si funcionaba, si no funcionaba, y teníamos que de pronto volver a modificar cómo era el proceso, y es donde ya nos empezamos a involucrar con todo lo que se llaman sistemas de gestión de la calidad. Y aquí nos empezamos a encontrar con otra situación. He visto muchas empresas certificadas que tienen un sistema de gestión de la calidad y resulta que su operación sigue siendo un desastre. Y créanme que eso es algo bien curioso. Muchas empresas tienen un sistema de gestión de calidad y su operación sigue siendo un desastre. Entonces aquí me gustaría involucrar y JJ, que está metido en esto de sistema de calidad así de lleno, en cómo podemos transmitir a los empresarios qué es el beneficio y cuáles son los objetivos de poder implementar un sistema de gestión de calidad, más allá de tener los sellos y los certificados, que a lo mejor se ven bonitos en las facturas, se ven bonitos en las fachadas, pero lo que les decía, la operación sigue siendo un desastre. Entonces, pues aquí, JJ, tú que eres experto en implementación de sistemas de gestión de calidad, ¿qué nos pudieras comentar con tu experiencia? Fíjate que creo que el principio básico de los sistemas de gestión de calidad que debemos tener bien claro cuando queremos transitar por estas formas de trabajar es el liderazgo. Si los líderes están comprometidos realmente con estos manuales, con estos procedimientos, con estas instrucciones, es quienes deben de hacerse cargo, y esa es la parte del liderazgo, hacerse cargo de que se ejecute tal y como está establecido. Hay un refrán por ahí que dice que una orden dada y no supervisada es una
conejada. ¿Por qué? Porque si tú estás dando instrucciones, cómo debes de generar una factura, cómo debes de contestar el teléfono, cómo debes de hablarle a un cliente y las personas no lo llevan a cabo, pues entonces el problema no son las personas, el problema es el líder, porque su instrucción no está funcionando. Si es la forma, si es el tono, si es el acercamiento hacia la persona, no sabemos, pero el líder o los líderes son los que deben buscar estos medios para hacer que la gente ejecute. Eh, Ya habíamos medio platicado sobre este tema y me quedé pensando sobre cómo pasar del papel a la ejecución y cuáles son las barreras. Y bueno, pues a veces la gente no entiende, a veces la gente no sabe, pero si no entiende, se le explica, se le enseña, se le ayuda, se le dan las herramientas. Y si tiene todo y aún así no quiere hacerlo o no lo hace, pues entonces es un problema de actitud de las personas, pero también es un problema del líder que no está identificando a esas personas que tienen problemas de actitud. Creo que por ahí es por donde debe empezar a funcionar todo esto. O sea, el escribir un muy buen procedimiento, escribir un muy buen manual o una guía o una receta de cocina. Y por ejemplo, voy a hacerlo bien simple, con una receta de cocina. Tú tienes una receta de cocina que dice cantidades, dice ingredientes y dice los pasos a seguir. Pero si esa receta de cocina no la sigues al pie de la letra, el resultado no va a ser el esperado. Cuando tú estás motivado y deseas comerte el pastel al bueno, pues tratas de tener el cuidado. Pero si estamos hablando de que tú escribiste la receta de cocina y se la das a un empleado que no está motivado por el pastel, que solo es una indicación que tiene que seguir, y si tú te das la vuelta, se salta pasos, le da flojera y ahorra en ingredientes, escatima o cambia los ingredientes, pues al final el resultado no va a ser el esperado, el pastel no va a salir como dice la receta o como tú lo planeaste cuando escribiste la receta, pero ¿qué sucede? Que el chef que hizo la receta y el que da las indicaciones no debe de perder de vista que se sigan los pasos, que se sigan los ingredientes, que se utilicen las porciones adecuadas, los ingredientes adecuados y los pasos adecuados. Es como las contraseñas y la seguridad de los sistemas, y con eso ahorita le cedo la palabra a Carlos. Tú puedes tener un super servidor, tú puedes tener un software de primera, tú puedes tener contraseñas de alta seguridad, pero si las personas se les olvida y la cambian por 1, 2, 3 admin, pues de nada te sirve todo, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? Híjole, yo lo que veo es que en todo este tema de la implementación de políticas, de procesos, hay un punto muy delicado en el cual tenemos que decidir aventarnos al ruedo, pero, y, y más bien aquí yo les pregunto a ustedes que también se dedican mucho al tema de implementar procesos, procedimientos. ¿Qué es ese punto? O sea, es decir, ¿vale la pena agarrar una empresa que tiene, como dicen, y como son la mayoría en México? Porque recordemos aquí que al menos ISO 27001, no es obligatorio, cuando en España, en Estados Unidos, en Chile, en otros países, ya es una obligación tener esas normas. Pero, ¿qué pasa cuando una empresa mexicana que está ahí apenas saliendo adelante o tiene buenos números y está bien organizada, pero no tiene control de calidad, no tiene, digamos, una norma? Hablemos de seguridad, la 27001 o la que quieras, o NIST, pero ¿cuál es el momento clave en el cual llega alguien y les dice: "Tenemos que empezar a ejecutar, tenemos que empezar a no solamente a tenerlo en los libros"?
¿qué va primero, el huevo o la gallina? Se empiezan las personas a empujarlas, se les documenta. La verdad, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, desde mi punto de vista, no puede quedar todo en los libros porque nadie hace caso. Tiene que haber un proceso de educación, de capacitación y aventar al ruedo a las personas, porque si no lo hacen y efectivamente, si no se les obliga como parte, por ejemplo, ¿no? Google tiene una herramienta maravillosa que se llama obligar 2FA, que es el doble factor de autenticación. No te pregunta, ¡pum! Y de hecho Google ya está avisando a los que somos administradores de dominios que tenemos que tenerla a fuerza. De hecho, a partir de agosto, septiembre, ya es en los próximos meses, no recuerdo la fecha exacta, pero ya está avisando. Es obligatorio administrador tener 2FA. Así, ya, sé o no sé qué, no sé, ya me está aventando la bronca y si no, no me deja iniciar sesión. Imagínate el tamaño del problema. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Silverio? ¿Es algo que primero se tiene que educar, primero se ponen los procesos, primero se les da una capacitación o se les avienta al ruedo? ¿Tú qué opinas? Fíjate que ahí yo lo que estoy percibiendo es que está muy casado con las creencias. Y me gusta mucho una frase que escuché hace tiempo que decía, el liderazgo se refleja, y también muy casado lo que dice ahorita JJ, porque es muy común que contraten un sistema, por ejemplo, con nosotros, y el dueño se quiere desentender, como que él dice, mira, ya contraté el sistema y pues tiene que Háganse funcionar. bolas. Y ahí tengo los empleados y los vas capacitando, y yo no sé, yo no entiendo nada del sistema. Esa es a veces la gran excusa. Y pues ahí ellos lo tienen que resolver. Pero ahí viene la primer gran pregunta que actualmente ya hago. Antes era, está bien, vamos a enseñarle. ¿Quién captura las facturas? Pues tú capturas las facturas, así lo vas. ¿Quién hace los inventarios? Pues así. ¿Quién pone los precios? No, al día de hoy sí me vale, y es algo que también yo he aprendido en la marcha, ¿no? La primera vez que yo contrataba un seguro, me acuerdo que me decían, bueno, ¿y cuál es el objetivo de ese seguro? Yo decía, como que cuál, pero pues, como que es muy evidente, o sea, quiero tener cierta seguridad. Y si me dijo, bueno, pero es que dependiendo la seguridad que tú quieres, es el seguro que quieres, las primas que se van a pagar y cómo se va a pagar el seguro. O sea, no es nada más, o sea, por eso existen que muchas opciones de seguros, porque las necesidades de cada persona que quiere contratar un seguro cambian, ¿no? No es lo mismo. Y aquí es exactamente lo mismo cuando quieres implementar un sistema. Oye, ¿qué es lo que estás buscando que pase con tu empresa? ¿Qué es lo que te duele de momento? No, pues las cuentas por cobrar. No, pues el inventario. No, pues las cuentas por pagar. Oye, ok, entonces, si ese es el dolor, pues por ahí nos vamos a ir, y el objetivo o lo que vamos a resolver después de implementar el sistema es que tú tengas estos datos o que tengas más certeza de este valor que tú me estás pidiendo, ya sean las cuentas por cobrar, el valor de tus inventarios o las cuentas por pagar. Y creo que siempre van en ese orden. Primero, los empresarios se acercan con nosotros porque adolecen de que la cartera no la están recuperando con la velocidad que se esperaba. Entonces creen que un sistema va a cobrar por sus empleados, y eso no sucede, ¿no? Otra dolencia con la que llegan con nosotros es, oye, yo tengo en mi inventario, no sé, 1 millón de pesos, y mi contador dice que tenemos 2 millones de pesos. Entonces, a ver, ¿quién tiene la razón? Ok. Y la tercera es a veces esa de, oye, las cuentas por pagar no me cuadran, pero como que ese es lo que menos les adolece, si les cobran bien, y si no les cobran bien, entonces es lo que menos les adolece, ¿no? Entonces, yo creo que van en ese orden. Entonces, ya que le empiezas a hablar al empresario, a ver, mira, sí vamos a implementar el sistema y el objetivo es que tú tengas esta información, y una vez que tú tengas esta información, entonces, ¿cómo la vas a medir? Porque lo que les he dicho a algunos clientes, ok, a ver, tú tienes, por ejemplo, un empleado de cobranza, y le dices, ¿sabes qué? Aquí están las facturas que nos deben, habla a los clientes a cobrar. Pues agarra el empresario, digo, el empleado, toma las, no sé, le diste 20 facturas, hace 20 llamadas, habló para cobrar, ya hice mi chamba, ¿no? Ajá, pero se cumplió el objetivo, pagaron los clientes, te dieron fechas de cuándo van a pagar, porque ahí el trabajo ya se hizo, ya hablaste con los clientes a cobrar, pero todavía no se ve un resultado de ese trabajo. Y así te puedes echar a lo mejor todo el mes, hablando 20 veces todos los días a los clientes que deben, pero si no tienes un trabajo, una métrica reflejada de ese trabajo, en qué se necesita convertir,
Entonces es donde ya las cosas pueden cambiar y entonces donde le puedes ver más significado a implementar un sistema. Y eso también, por eso es que actualmente nos van muchos a procesos, porque eso desgraciadamente el sistema que pongas te lo va a dar, pero lo importante va a ser el proceso. Y yo creo que aquí, JJ, ¿tú cómo convences a un cliente de algo que es impalpable, como es un proceso, de hablarle de los beneficios al cliente que él va a obtener con respecto a que él implemente un proceso o que no lo tenga implementado? Fíjate que, es la base de los sistemas de gestión, el enfoque de procesos y el trabajar por procesos. Normalmente les cuesta trabajo porque una de las primeras cosas que hago es que dejen de hablar de departamentos y empiecen a hablar de procesos. Y les explico que los procesos, por ejemplo, el proceso de compras o el proceso de facturación o el proceso de cobranza, no depende solo de la persona de compras o solo de la persona de facturación o solo de la persona de cobranza, sino es todo un proceso que involucra a muchas personas. El que entiendan eso, el enfoque basado en procesos, dejen de pensar en departamentos y el responsable de A y el responsable de B, sino empiecen a pensar en el equipo de trabajo que tiene que lograr que se compren las cosas, que se entreguen las facturas o que se cobren las facturas, empiezan a entender que trabajan como un sistema. O sea, en la pregunta de qué va primero, el huevo o la gallina ya está caminando y si vino de un huevo o no, no sé, pero la gallina ya está caminando. El enfoque de cómo está caminando es que es a partir de un sistema, que así funciona. No funciona por departamentos y cada quien tiene que hacer un pedacito de lo que le toca o el tramo que le toca y lo demás que lo resuelvan los demás. Tienen que verlo como que todo funciona de manera sistemática. Entonces, esa es la idea principal que hay que vender a los dueños de negocio o a los directivos de un negocio, ¿no? Que todo funciona en sintonía y en armonía. Si alguna de las piezas no hace su trabajo, no nada más está fallando el departamento de compras, pero el departamento de compras tiene atrás a un departamento de almacén o a un departamento de operación que se ve afectado el cliente al final. Entonces, no está fallando el departamento de compras, está fallando la organización. Y si está fallando la organización, está fallando el director que los organiza o el director de la orquesta, porque al final la tonada, la música, y depende de todos los instrumentos, no solo de uno o de dos, y depende de ese director de la orquesta. Entonces, es por ahí como voy vendiendo la idea de que no es tener el procedimiento, no es seguir el checklist, es asegurarse de que todo funcione de manera sincronizada para lograr los resultados. Si no, pues no hay resultado. Fíjate que aquí quería yo llegar con un tema con Carlos, porque dentro de la parte de ciberseguridad, no sé ahorita qué tanto te hayas involucrado con lo que el SAT llama el anexo 21 y 22, que está enfocado a todo lo que son controles volumétricos. Y me ha tocado ahorita visitar algunas empresas que son estaciones de servicio, así gasolinerías, y el otro es me encontré un caso donde están cumpliendo la parte teórica y una de las partes que cumplieron fue por mero accidente, que nos pide el anexo 21 que tengamos segmentada la red. Y esta persona, ¿cómo lo hizo? Compró 2 internet, ¿no? Entonces, en un internet están conectando los administrativos y en otra parte tienen todo el sistema volumétrico. Y dice, ok, ya al menos ya cumplen con un punto. No es la mejor forma, pero pues cumplieron, ¿no? Y otra de las cosas que nos pide el anexo 21 y 22 es que tengas un firewall. No lo dice así como tal, como un firewall, pero sí nos piden que nos pide esa parte de ciberseguridad. Y ellos cumplieron y pusieron su firewall, ¿no? Ya está el requisito, ya está ahí el firewall, ya cumples. Pero, curiosamente,
por ejemplo, el Wi-Fi lo tienen todavía con su ONT en este caso de Telmex, por decir algo, ¿no? Entonces, aunque tienes el firewall, tienes tu modem, el modem lo tienes conectado hacia el firewall, del firewall conectas a la red, pero el hueco lo tienes en que todo el mundo ingresa al Wi-Fi por el modem de Telmex. O sea, el firewall ya no sirve para nada ahí realmente, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿tú cómo haces esa? Porque ahí, en teoría, este cliente ya pasó a la acción, ¿no? Ya cumplió con todo lo que le piden. Ahora que funcione como se espera, eso es otra cosa, ¿no? Ahí tú, por ejemplo, ¿qué haces cuando encuentras algo así? Es muy común, tristemente, y te fuiste a un ejemplo muy común, pero es como si te piden una motocicleta y agarras una bici y le pones un motorcito eléctrico. ¿Es una moto? Pues en cierto punto sí, porque ya no es una bicicleta solita, ya tiene un motor que te permite autonomía, pero la verdad es que no es una moto, ni tiene la seguridad, la potencia y todo lo que tiene que tener una motocicleta para que sea considerada como tal. ¿Qué casos he visto yo de este tipo? Muchos. Y debo de decir que de empresas grandes, empresas en las cuales se dedican a temas financieros o a temas médicos, donde todos los usuarios o empleados tienen correos personales y ya les haces una mención de, oye, es que el correo personal no puede estar dentro de una organización que maneja fotos sensibles de personas, PII, Personal Identification Information, que es básicamente información sensible. Y repito, regreso a lo mismo, en México tenemos esos huecos de poder hacer entender al cliente que hay mejores soluciones, ¿no? Lo que tú mencionas de una red segmentada, bueno, está bien, los módems de Telmex tienen una excelente función que es crear redes, ¿no? Una de invitados con su propia contraseña, otra administrativa, y el mismo módem de Telmex tiene un botoncito maravilloso que dice que los dispositivos no se vean entre sí. Eso ya por lo menos es algo un poquito más elaborado que tener dos proveedores de Internet. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente llegamos a la parte de se cae un proveedor y entonces ya dejó de operar, ¿no? La empresa, porque se cayó Telmex, que pasa ahorita mucho con las lluvias. Están retirando cables en la Ciudad de México, todo el tema de cableado que se ve, digamos, entre los árboles, lo están retirando y de repente te quedas sin internet. Sí, sí pasa, por no tener una solución profunda. Por ejemplo, y respondiendo rápido a tu pregunta, hay un equipo maravilloso que se llama Grandstream, que ese te tiene firewall, es decir, te permite bloqueo y controlar las entradas y salidas de la red. Te permite hacer balanceo, es decir, puedes ponerle 2 proveedores, tiene 3 puertos WAN, esto significa que le puedes poner hasta 3 proveedores de internet distintos, imagínate qué maravilla. Entonces, en un mismo equipo tienes 3 proveedores, haces balanceo de red y tienes unificado para toda tu oficina 2, 3, 5, 7 access point. ¿Y qué crees? Cada uno de los access point va a tener las wifis, tanto de visita segmentada como administrativo. Entonces, con una solución y de verdad única, resuelves problemas, pero no, es que nos encanta andarla parchando y pone un chicle y la verdad es que es muy frustrante que hayan empresas que no quieran tomar en serio esto porque sí se quieren ahorrar unos pesos, pero el costo después es sumamente alto, Silverio. Entonces, yo me he enfrentado mucho con eso todo el tiempo y con empresas pequeñas también, ¿no? Donde piden, por ejemplo, una empresa pide ir reciclando los correos de los usuarios porque llega una persona y se fue la otra, pero yo cuando entro a hacer, digamos, la revisión, ver qué está el respaldo, veo cotizaciones, veo contratos, veo una información sensible. Otra vez regresamos a la información sensible y un montón de aplicaciones conectadas porque nunca hubo control, no hubo quien vigilara y está conectada ChatGPT ahí, está conectado esto, está conectado el otro y toda la información del correo del empleado, ex empleado, fue a parar a quién sabe dónde. Y a mí sí me pone, al principio me ponía mal, me preocupaba además, pero ahora lo que hago es que yo me cuido, ¿no? Le pongo al cliente, oye, hay esta información, pero
yo soy responsable de A, B y C. Todos los demás no, hasta que no me indiques que yo me encargo, porque si no, efectivamente, como dice Saúl, estás afectando a toda la cadena de suministro, porque si uno como parte, digamos, ¿no? Yo como parte fundamental del soporte de una empresa, veo que están haciendo mal y a su vez, Saúl, que también nos está viendo por aquí, Silverio, JJ, cuando un mismo cliente mío no le exige a los proveedores la mínima, ya no diga certificaciones, ¿no? La mínima precaución de, oye, ¿cómo manejo los datos? No existe, no existe. Entonces, por eso regreso, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Yo aquí lo que estoy viendo es que ya estamos navegando en un México donde las reglas nos valen madre, literalmente, y estamos tratando de ver cómo se sobrevive. La ciberseguridad de la verdad está en el último de la importancia. Entonces, lo veo todavía muy en pañales, la verdad, Silverio. De hecho, aquí llegaste a 2 puntos que sí quería llegar, a esos 2 temas. El primero es sí definir bien el costo de la operación, ¿no? Y a mí me gusta mucho abordarlo eso con el cliente, decirle, a ver, ¿sabes qué? Ahorita te quieres ahorrar ciertas cantidades por no poner un buen sistema de seguridad, por no hacer algo tan básico como segmentar tu red, te quieres ahorrar algo de dinero. Sin embargo, sí ya lo he vivido con algunos clientes que les han robado información y o les han encriptado, no tanto robado, les han encriptado sus equipos y recuperar esa información pues ha sido un dolor de cabeza, ¿no? O sea, es pagar empleados para recapturar, cosas así. Entonces, la verdad es que cuando tú haces un buen sistema y un buen proceso, la verdad es que ese es el primer ahorro que obtienes, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí sí me gusta mucho como que abordar con el cliente cuando yo le estoy hablando de que vamos a implementar un proceso. O sea, le estoy diciendo, a ver, no es que yo te venga a tratar de vender eso adicional, lo que sería implementar un proceso, que desgraciadamente, y bueno, no desgraciadamente, el proceso va casado con la parte de la gestión de la calidad, ¿no? O sea, como que no puede ser uno sin el otro en realidad, ¿no? O sea, como a lo mejor en teoría nuevamente sí puede existir, pero sí necesitas que sí tenga las bases de por qué haces el proceso así, ¿no? O sea, no es únicamente como que pues vamos a hacer nuestra factura así, ¿no? Por eso es que también me gusta abordar el tema y lo relaciono con la parte de la gestión de la calidad, porque normalmente cuando implementas un sistema de gestión de calidad, empiezas por misión, visión, que por ahí algunos autores ya dicen, no, es que la misión, visión ya es algo obsoleto y ahora hay que trabajar en el propósito. Y digo, ¿por qué? Porque la misión, visión te ayuda a definir muchas cosas, desde cómo hacen las cosas tus empleados, por qué haces así tu factura, por qué entregas así tus pedidos, porque eso está alineado con la misión, visión. Y esto es también aquí donde veo ir pasar de la acción de la teoría a la acción, porque he encontrado muchas empresas que tienen ahí su misión, visión bien bonito, y se lo preguntas a, no sé, No, a cualquier colaboradores y no se la saben, ¿no? no, obvio, no. Y aquí lo curioso, el sistema de trenes de Japón es uno de los más puntuales del mundo. Y si tú ves cómo se comporta el personal de Japón, o sea, señalan las puertas, mencionan puertas cerradas, carriles, quién sabe qué, motor encendido, o sea, todo, a lo mejor hasta lo que es obvio, lo van señalando, lo van mencionando y con eso resaltan que ya están listos para operar y entonces empieza la operación. Y eso lleva a minimizar accidentes, a hacer más eficiente el sistema y nuevamente todo eso está casado con lo que es su misión, visión. Y a veces nosotros que hemos trabajado en eso, yo luego sí cuestiono a los trabajadores cuando hacen algo y veo, oye, a ver, eso que estás haciendo, ¿está alineado con nuestra misión, visión? Pues si no está alineado, entonces, ¿sabes qué? Lo tenemos que hacer de forma que sí esté alineado con lo que es nuestra misión, visión.
Es que ya está justamente el punto entre la teoría. La teoría es leer, la práctica y la acción es hacer todas tus actividades alineadas con esa teoría que eventualmente tuviste que haber leído y pasó de la teoría a la acción. Mientras tanto, mientras ni la hayas leído, ni la hayas comprendido, no la vivas, está, digamos, totalmente lejos. Aquí debo de agradecer también a Ned, Estefano, que me ayudaron en un curso que tomé con ellos justamente a poder pasar toda esa información que tenía yo por ahí. Como tú dices, la verdad es que no la vivía, pero cuando ellos me ayudaron a aterrizarla, a ponerla en palabras y entonces a que todos mis contenidos publicados fueran alineados con esos valores, justamente con esos objetivos, cambió totalmente y fue hasta más fácil, ¿sabes? El problema es que creemos que pasar de la teoría a la acción nos va a costar mucho más y creemos que es pesado. Puta, ahora tengo además que leerme este pinche manual y tengo ahora que ver cómo hago mi chamba y es doble chamba, porque ahora debo de hacerla y además, o sea, ¿sabes? Está la creencia, tú hablabas de creencias también, de que nos va a ser más pesado cuando puede ser todo lo contrario. Imagínate, Silverio. Aquí no sé si Fíjate tú que quieres esas ver. son JJ, eso es lo esas son creencias limitantes porque cuando nos pesa hacer lo que tenemos que hacer, pues nos estamos poniendo una limitación, simplemente hay que hacerlo, ¿no? Hay algo bien importante en lo que mencionan. La misión y visión es es una frase, es un párrafo, es una idea que debe de surgir desde que se plantea el negocio como negocio. O sea, quién es el dueño del negocio o quiénes son los dueños del negocio y por qué están haciendo el negocio. Todos los negocios tienen como finalidad generar dinero, pero ¿por qué decidiste generar dinero sobre esa línea de acción? ¿Por qué decidiste generar dinero haciendo comida o vendiendo insumos o creando videos? O ¿por qué decidiste hacer lo que haces? Como negocio, sí, por hacer dinero. Y esa es la finalidad. Debes de asegurarte de hacer dinero. Pero el cómo vas a hacer el dinero es esa misión. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer y cómo lo estás haciendo? Y eso es lo que debe de entender, pues primero que nada, los dueños del negocio. Y eso es lo que deben de transmitir y de buscar gente que se alinee con esa misión y con esa visión. Desafortunadamente vivimos en una época donde muchos de las personas que entran a trabajar solo por el dinero. Sí, Y señor. entonces no encuentran una satisfacción, no encuentran un gusto por lo que están haciendo y es donde entramos en esos problemas de creencias limitantes y lo que tengo que hacer no lo quiero hacer. Pero no es si quieres, es que es lo que tienes que hacer. Y como no estás alineado a la misión y a la visión de la organización, si es que hay, porque muchas veces no hay, pues es más fácil que se dé toda esta desalineación y toda esta parálisis donde podrás tener muchos documentos, muchos papeles, muchos eslogans bonitos, pero si no es la realidad de la organización, si no viene desde la razón de ser de la organización, pues se pierde la alineación y se pierde la ejecución también, ¿no? Fíjate que aquí algo bien curioso, conozco la historia de un amigo que él entra a una gran empresa a hacer su servicio social y de pronto ya no encuentran qué actividades ponerle a hacer, ¿no? O sea, como que casi le saca de copias a esto, ve y lleva esto y haz, y oye, pues ya no tenemos qué más le podemos poner a hacer. Entonces a alguien se le ocurre, ¿sabes qué? Mira, aquí está el manual de operaciones de la empresa, que es una Biblia así de este tamaño, ten y ponte a leerla. Este amigo que era muy dedicado,
bueno, es muy dedicado, agarra y se chuta el libro así de principio a fin. Y se aprendió de memoria, bueno, además muy buena memoria, se aprendió casi todos los procesos de la empresa de memoria. Llega un momento que él empieza a ver algunas cosas y empieza a corregirlas. Oigan, es que de acuerdo al manual esto no se debería hacer así, se debería hacer así. Oigan, es que esto también yo lo veo así y según el manual debería. Entonces se llega a generar de tanta autoridad en la empresa que ya todo el mundo lo empieza a consultar a él. Oye, mira, vamos a hacer esto, ¿cómo se va a hacer? No, pues es que según el manual se debería hacer así. Ah, bueno, ok. Llega un momento que es tanta su influencia en la empresa, llegan unos directivos a nivel nacional, lo ven y poco después lo ponen de director de la planta. Queriendo, oye, es que este cuate la sabe de todas. Entonces, ya lo vamos a poner de director. Y la verdad es que le fue muy bien a él como director. Dejó después de trabajar en esa empresa y a raíz de eso también, su siguiente salto pues fue hacia arriba, fue a empresas más grandes a ser director, ¿no? Pero eso es lo que te lleva realmente el conocer cómo funciona un manual de operaciones. Ahora, lo que tocabas hace rato, Carlos, ¿no? Oye, pero me voy a tener que armar toda esa Biblia, o sea, voy a tener que armar toda esa Biblia de mi negocio y sí sé que da flojera, o sea, sí sé que da, si no flojera, también pudiera ser, no sé si hasta miedo, de, oye, ¿y qué empiezo a escribir en manual, no? Ahí yo la recomendación que yo siempre le doy con las empresas que he trabajado es, ¿sabes qué? Haz un pequeño checklist. A ver, ¿qué debe hacer el cajero? Pues paso 1, ver que estén sus facturas completas. Obviamente. Paso 2, ver que tenga su fondo fijo. Paso 3, ves que lo tenga en las cantidades correctas. Que es un billete de tantos, ¿no? Ver que tenga, no sé, todo el papel listo para operar, ¿no? Porque igual luego resulta que, no tenemos tickets, oye, no, a ver que tengas todos los requisitos que para tu función y tu operación, ver que estén listos en tu puesto de trabajo. Y haces ese checklist, cuando vas a terminar el día, ok, pues ver si ya tienes que hacer tu corte de caja, tienes que hacer tu arqueo de caja, tienes que hacer esto. Y poco a poco el checklist va a ir evolucionando cuando tú le hagas correcciones. Oye, es que, ¿qué crees? Hicimos este paso, resulta que nos falta esto. Bueno, cambias tu checklist, lo modificas, y ahí es donde entra también esta parte, me gusta mucho de la parte de la gestión de la calidad, donde dices, bueno, entonces ahora hablamos que es el checklist versión 2, de fecha 17 de agosto del 26. Oye, en que en 2 meses ya le encontramos otra deficiencia y hay que corregirlo, o el orden de los pasos hay que corregir. Pues es la versión 3 de tal fecha. Oye, que en medio año ya le encontramos otra deficiencia, pues igual vuelves a hacer la versión 4 y con la fecha de edición. Y eso nos lleva hacia 2 objetivos. El primero, que va a llegar un momento que a lo mejor tú veas que tiene unos 2 o 3 años que no has verificado o que no has modificado tu checklist. Igual y tu operación es fantástica y ya no lo necesita, ¿no? Pero pudieras entonces sí ver si necesitas reanalizar tu operación para ver si ese checklist necesita ser verificado. Y la versión es que cuando tienes sucursales, cuando tienes empleados, pues todo mundo debe trabajar con la última versión vigente de tu checklist. Porque si no, puede ser, porque sí me ha pasado, es que aquí yo tenía que entregar este documento o hacer esta anotación, pero no vi en mi checklist. Pues sí, o sea, como no tenemos ese control de versiones, pues quién sabe con cuál estás trabajando tú, y por eso no dicen los mismos datos, ¿no? Y nuevamente, todo eso a qué nos lleva, así tener un pequeño manual de operaciones, y ese documento en algún momento a lo mejor ya da el salto a tu manual de operaciones, o de procesos, y también pues te ayuda a ser más eficiente tu empresa y que nadie se equivoque, ¿no? Y ahí me gusta mucho la frase de un amigo: nadie sabe seguir reglas que no conoce. Entonces, pues si tus empleados, tú contratas gente y no le sabes dar las instrucciones, pues por eso las cosas van a pasar accidentalmente siempre en tu empresa, ¿no? ¿O tú qué opinas? Fíjate que, como dices, es empezar simple, mantenerlo simple. Muchas veces, y me ha tocado ver por muchos lados, consultores que complican el proceso
y que abruman a los clientes y abruman a los directivos porque, no, es que le tienes que poner un marquito rojo para que resalte y debe de tener en la esquina superior izquierda el logotipo y en la derecha debe de tener la fecha y entonces empiezan a complicar el proceso y se abruma y entonces se vuelve más pesado de ejecutar. Si agarras una hoja en blanco y empiezas a escribir paso 1, paso 2, paso 3, como una simple receta de cocina, y lo empiezas a formalizar, como bien mencionas, híjole, caminarían mucho más rápido los procesos que si le meten todas esas parafernalias de, no, es que debe de llevar un código que debe de tener las primeras 3 letras de la empresa y luego las otras 3 letras de... Yo soy enemigo de los códigos porque normalmente las empresas que yo atiendo son empresas pequeñas, empresas que tienen 10, 15, 20 personas y hay más documentos que personas. Cuando encuentro un procedimiento, hay más documentos que personas. Entonces, no quiere decir que esté mal o que esté bien, pero no se trata tampoco de llenarse de papeles y papeles y papeles y procedimientos y procedimientos y procedimientos. Hay que mantenerlo simple, hay que ser bien claro. Nada más la anécdota, la cuestión de los códigos y muchos sistemas de gestión manejan códigos, no es obligatorio. La norma ISO no pide códigos en los procedimientos, pero muchos consultores dicen es que debe de tener una codificación. Falso, debe de tener una identificación única. ¿Por qué se hicieron los códigos? Cuando empezó lo de la norma ISO, nuestros sistemas de cómputo no soportaban almacenar los nombres de archivo de más de 8 caracteres. Hola, era solo 8 caracteres. ¿Por qué? Porque el disco, el disco duro, el floppy, solo podía almacenar un nombre de 8 caracteres y entonces empezaron a codificarlos porque no le podías poner el procedimiento de planeación y operación del proceso. Entonces le tuvieron que poner POOP PCX1 y así se crearon los códigos. ¿Por qué? Por el medio de almacenamiento que teníamos. Eso ya no existe. Ahorita los nombres de archivo creo que pueden ser hasta de 256 caracteres y admiten mayúsculas, minúsculas. Entonces la codificación, la identificación única ya puede ser un nombre de procedimiento, un nombre, un título único, irrepetible, pero con el título, y así lo conocemos como el formato para declaración de impuestos. Listo. No le tenemos que llamar POFSX123. ¿Por qué? Porque cuando estás platicando, estás en la ejecución del día a día. Sí, pero tienes que llenar el POFSX123. ¿What? Y eso complica también la educación o la capacitación de las personas. Si tú haces tu sistema bien simple, como una receta de cocina, como un checklist, paso 1, paso 2, paso 3, lo vas a hacer más fácil para todos. Le atribuyen a Napoleón la frase, no estoy seguro que sea de dicen, Napoleón decía, al que no puede le ayudo, al que no sabe le enseño, pero al que no quiere lo fusilo. Entonces, pasar de la teoría a la ejecución, pues hay que aplicar la máxima. No puedes, te ayudo, no sabes, te enseño, pero si no quieres... Claro. Y aquí otro de los beneficios que trae un proceso de certificación, eso igual lo mencionaba Carlos, y es con respecto a que tú puedes auditar, cuando eres certificado, puedes auditar a tus propios proveedores, si ellos están, digamos que es un como convenio no escrito, o no, ya está, eso creo que sí está definido, ¿no? Si yo estoy certificado, puedo auditar a la persona que me está proveyendo el servicio y que también en teoría está certificada, para ver si sí cumple el proceso, ¿no? Aunque nuevamente he visto que no esté certificado.
Ok. Y he visto que esas auditorías nuevamente se quedan en la teoría. Llegan, revisan los papeles, todo cumple, sí está firmado, está bla, bla, bla. Ok, está bien. Entonces ya. Pero, y eso me tocó ver apenas en una empresa automotriz, bueno, apenas hace 2 años, creo, que tenían problemas precisamente de inventario. Estaban certificados, todas sus certificaciones aprobadas, pero simplemente los inventarios no cuadraban, ¿no? Entonces, dices, nuevamente, hay que dar el salto de la teoría a la práctica, a la realidad, ¿no? Pues ya estamos ahora sí que a unos minutos de cerrar nuestra sesión. Pues no sé si tengan Claro, Y lo que es déjenme. Bueno, la dale, auditoría JJ. de segunda parte que mencioné. Perdón. Dale. Sí, la auditoría de segunda parte es una de las auditorías más críticas, que es cuando tú auditas a tus proveedores o tus clientes te auditan a ti. Esas son las que se llaman auditorías de segunda parte. Y es, desde mi punto de vista, las más críticas, las más complicadas, porque cuando tú auditas internamente, pues puede ser tan laxo o tan crítico como tú quieras, y los resultados los puedes poner en el cajón o los puedes tomar y ejecutar. Cuando te audita, las de tercera parte es cuando tú le pagas a una certificadora que viene y te revisa. A fin de cuentas tú le estás pagando y te revisan, y pues puede salir bien o puede salir mal, y los botas y buscas otra certificadora para que salgas bien. Tú le estás pagando. Pero cuando te viene a auditar un cliente, ahí sí aguas, porque si el cliente no queda conforme con lo que vio, pues te puede mandar a la banca, te puede cancelar un contrato, te puede poner fuera de servicio, ¿no? Entonces, de la misma forma, tú puedes hacer lo mismo con tus proveedores. O sea, ¿qué tan laxo o qué tan exigente vas a ser tú con tus proveedores? Pues es si el proveedor es un proveedor crítico y te das cuenta que no le cuadran los inventarios, que no está entregando a tiempo, que están improvisando para darte el servicio, pues empiezas a buscar otros proveedores, ¿no? Les das las observaciones y empiezas a buscar otros proveedores. Entonces, estas auditorías de segunda parte no son porque tengas un certificado, son porque tú estás comprando, tú eres el cliente, y tú puedes ir y tocarles la puerta y decir, oye, yo soy tu cliente y me gustaría ver tu proceso. Y tengo gente experta, interna o externa, porque hay muchos operadores o muchas personas que subcontratan auditores para hacer estas auditorías de segunda parte, ¿no? Y sí, son las críticas, son las que luego nos llevan a ganar o perder contratos. Adelante. ¿Ibas a comentar algo, Carlos? Sí, sobre esto, JJ, fíjate que hay un cliente que tengo que justamente es proveedor de Coca-Cola, de FEMSA. Y FEMSA en México está con niveles altos de requerimientos para los proveedores. En este caso, les pidieron una métrica que tiene un nombre perfectamente definido de que si repruebas estás en F y si pasas estás en A, pero es una norma, digamos, sí está ligada a la 27001, pero todos los proveedores de Coca-Cola, FEMSA, tienen que pasar por esta. Si no pasan, les dan un tiempo, 1 mes, 2 meses para que se alineen, porque a lo mejor muchos ni siquiera estaban acostumbrados a este tipo de auditorías. Entonces, por supuesto que Coca-Cola puede pedirles y tiene todo el derecho de decirlo. Pasas esta, adelante. No pasas esta, el siguiente. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo en que eso debería devolverse para la mayoría de las personas un estándar, ¿no? ¿Cuál es el mínimo que debe de cumplir un proveedor? ¿No? Por ejemplo, pues a lo mejor el contador, quién sabe dónde tiene las cosas, usa su Hotmail, quién sabe si tiene 2FA, no sé, pero pues ahí me lleva las cosas el contador.
O sea, creo que sí deberíamos de empezar a cuidar un poquito más eso. La verdad es que si nosotros también lo empezamos a pedir, evidentemente más personas van a poner atención a eso y no van a irse los empleados con la información de la empresa, que es algo que está pasando mucho. Pero lo que yo quería comentar hace un momento es que he estado haciendo lives en TikTok todos los días y hay muchas preguntas que tienen que ver con pasar de la teoría a la acción, pero de parte de los jóvenes que están estudiando los temas de ciberseguridad. Y lo quería comentar porque si bien no es empresarial, sí me da a mí mucha visibilidad de que los estudiantes están prefiriendo estudiar. ¿Y qué estudio? ¿Y dónde estudio? ¿Y qué me recomiendas estudiar? Güey, ya, dejen de estudiar. Y sí, claro, evidentemente, cursa tu universidad, pero son 3 años, ¿no? Que ya empezó a correr el tiempo y en 3 años el mundo ya cambió. Es más, el mes que entra el mundo ya cambió. Entonces, no pueden quedarse los estudiantes simplemente con las ganas de estudiar y no ejecutar. ¿Cómo ejecutas? Te pones un servidorcito, compras un dominio, empiezas a ofrecer servicios con un contrato, políticas de privacidad, empiezas a ejecutar con los lineamientos que ya saben que deben de ir, pero el segundo tema que me está haciendo a mí mucho foco rojo es que están buscando empleo. En vez de hacer su propia empresa, en vez de volverse emprendedores y acercarse a organizaciones como la nuestra, que justamente Mastermind te ayuda a lanzar tu proyecto, a profesionalizar tu proyecto, donde si no sabes por dónde empezar, aquí se te guía. Y fíjense que eso es algo que sucede mucho en México. La escuela nos deja en el nivel de empleados. Los MBAs, Master Business Administration, que están afortunadamente ya llegando cada vez más al público, es lo que te hace salir de la caja y decir, no, no solamente voy a ser un empleado, puedo poner mi empresa. Todo lo que hemos estado platicando ahorita de que si tienes procesos, que cómo contratas, que cómo delegas, que cómo le enseñas, que si quieres aprender, todo esto tiene totalmente que ver con una mentalidad y desafortunadamente la mentalidad en México no es de ser emprendedor y empresario, es ser empleado. Y eso, repito, lo estoy viendo muchísimo. Entonces, tiene todo que ver, porque ¿qué es pasar de la acción, de la teoría de la acción? ¿En dónde estudio? No, güey. ¿Cómo ejecutas? ¿Cómo provees? ¿Cómo te vuelves tú una empresa que a tu vez va a contratar? Entonces, ahí estoy viendo yo unos focos rojos muy preocupantes, jóvenes. Ahí lo dejo. De hecho, ahí mi recomendación para todos, y me gusta mucho la frase del que quiera estudiar donde haya libros, ¿no? O sea, el título, si es de una universidad de pago, si es de una universidad pública, la verdad es que no es tan trascendente, según yo. De hecho, también yo le decía a mi hija, digo, yo al día de hoy sí no veo, y yo que la primera carrera estudié en una universidad privada, yo no veo que como que digan, ¿sabes qué? Le vamos a dar 1,000 pesos más de conocimiento, ¿no? Ni hay forma como que de medirlo, ¿no? De que puedas obtener ese conocimiento. De hecho, también por ahí hay un chiste meme que decía, ay, mamá, no sé por qué pagas tanto de colegiatura si yo soy el que menos aprende, ¿no? Entonces dices, pues la verdad es que es difícil de evaluar hasta dónde sí realmente una universidad privada puede superar el conocimiento, ¿no? Y conozco también gente, es más, yo tengo un amigo que se sabe muchos trucos de servidores, o sea, puede hacer que el servidor se pare de cabeza si tú quieres. Y yo cuando lo empecé a conocer, yo creía que él tenía todas las certificaciones habidas y por haber de Microsoft, ¿no? De que se sabe, de verdad, una de trucos, pero increíbles. Y no, él ha sido completamente autodidacta. Y sí tiene mucho conocimiento para poder debatir técnicamente con cualquier persona en cuanto a servidores. La verdad es que yo sí lo considero una eminencia. Y te digo, no tiene el gran título, es más, ni titulado es, ¿no? Que obvio, yo sí también digo, yo creo que lo mejor es tener un título profesional a no tenerlo, ¿no? Ahora sí como el seguro, ¿no? Lo mejor es tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo. Yo creo que eso sí es más complicado, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí es la parte que valdría la pena de pasarse de la teoría a la acción. Y otra cosa aquí yo creo que sí valdría la pena resaltar, y eso yo sí quiero a todos hacerlo, ¿cómo decirlo?
poner mucho énfasis en eso, es que a veces sí he visto también eso de que de que te vuelvas un emprendedor, de que hagas tu propio desarrollo. Pero sí se requiere mucha fortaleza mental el llevar un negocio. Eso sí hay que tenerlo bien, bien presente. O sea, sí debes de trabajar en mucha inteligencia emocional de poder llevar un negocio. O sea, te vas encontrando con muchas situaciones fuera del negocio y nuevamente es la parte que me gusta de los sistemas de gestión de calidad que te ayudan a tener en cuenta esas cosas que no son de tu negocio y que se van a poder presentar y que a veces no lo tenías en cuenta porque tú estás enfocado en que tu producto es mágico y tu producto se va a vender muy bien y que tu producto, sí, pero una vez que ya se vendió muy bien, si no tienes el tema de los impuestos bien manejado, vas a pagar millones de pesos de impuestos, ¿no? Sí. Y parte de lo que hacen muchos empresarios es, pues, hacer más eficientes esas inversiones. Pues, no sé si tengan ya algún comentario así final, JJ. En un Fíjate minuto. que lo que mencionas es grandísimo y da como para otro tema y otro lunes poder conversar de eso, porque nos programan para ser empleados, no nos programan para hacer negocios, para ser empresario, y entonces cuando empiezan a suceder todas estas situaciones, no estamos preparados para eso. Claro. Y se necesita tener una madera y un temple que no cualquiera, para poder emprender y salir a hacer negocios. No, por mi parte, muchísimas gracias. Es un tema que podemos hablar horas y horas y podemos traer varios ejemplos a la mesa. Sin embargo, es importante mencionar que en este esfuerzo que estamos haciendo de Chisme Empresarial, lo disfrutamos mucho, queremos compartir con toda nuestra audiencia estos temas y estas experiencias. No todos los lunes estamos todos, pero síganos, véannos, conéctense a nuestras redes sociales, escríbanos, motívennos para que sigamos compartiendo con ustedes. Gracias, Silverio, por el tema del día de hoy. Y de hecho también si quieren aportar con temas que les gustaría aquí detonar, pues también ahora sí estamos abiertos a que le digan, oye, pues me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre esto. Estos son opiniones, no son consejos teóricos o ideas que nosotros podemos detonar. Y yo creo que eso es lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Un coach lo único que da es nortes, ¿no? No te da la solución, no te da la receta. Yo para cerrar, porque todavía veo que tenemos aquí en la transmisión 3 minutos más para que dé la hora y para que cada quien en un minuto comparta algo. A ver, empecemos. No sé, Silverio, que tú pusiste el tema en la mesa. Hoy, el día de hoy, que estamos a 17 de agosto del 2026, ¿qué consideras que fue la parte fundamental que te llevó de la teoría a la acción, viendo ahora sí que en retrospectiva? Y lo mismo para ti, JJ. ¿Qué opinas, Silverio? ¿Qué te llevó a hacer esa ejecución? Mira, a mí lo que me llevó fue que de pronto vi que me estaba saturando de conocimiento y ese conocimiento no te llevaba a nada, ¿no? Entonces, hasta que no dices, oye, a ver, si yo ya leí un libro y aplico al menos una idea de las muchas que pueden venir ahí, entonces empiezas a ver cambios. Y una vez que ahora sí se genera ese efecto, ahora sí, bola de nieve, donde o se va multiplicando esto, lo que le llaman interés compuesto, donde una idea te lleva a la otra y la ejecución te lleva a la otra y empiezas a ver resultados y es más, hasta como cuando haces ejercicio, ¿no? Y hasta en esa parte mental, si de pronto tienes alguna situación que te está, no sé, te está haciendo, complicando la vida, empieza hasta por hacer ejercicio. Entonces pasa de la teoría a la acción, pasa de eso emocional a algo físico y las cosas cambian, ¿no? Y eso fue lo que a mí me motivó, pasar de la teoría que encuentras en un libro a aplicar al menos una idea y empezar a ver los resultados. Buenísimo, gracias. JJ, a ti igual en este 17 de agosto, y con toda la perspectiva que tienes, ¿qué es lo que consideras que te llevó a decidirte pasar de la teoría a la acción? Fíjate que yo soy un eterno estudiante. A mí me encanta estudiar y aprender de muchas cosas y de todo. Y muchas veces ha sido la necesidad la que me ha llevado a pasar a la acción. Yo soy feliz, sin embargo,
la misma necesidad me ha hecho tener que ejecutar, tener que ponerme a hacer, por ejemplo, mi negocio. Justamente este año estoy cumpliendo 20 años con mi negocio de consultoría y les voy a decir rápidamente, lo inicié porque en el trabajo donde estaba yo tenía horas extra en las tardes, pagaban horas extra y estaba yo bien a todo dar. Cuando me cortaron las horas extra, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer en las tardes? Pues empecé a dar consultoría, me busqué un cliente y me puse a dar consultoría. Claro, después de ya varios años de haber manejado este tema, ¿no? Entonces, el haberme quedado sin el ingreso de las horas extra, el haber dejado el tiempo disponible, pues pasé a la acción y empecé mi negocio de consultoría hace 20 años. Y normalmente lo que hago es que aprendo, entiendo y experimento. Y el experimentar es lo que me hace engancharme y mantener esta acción ejecutando. O experimento, no me gusta, no funciona y cambiamos de rumbo. Así es como ha sido, Carlos. Gracias por la oportunidad. Qué interesante. Y bueno, pues para cerrar, les cuento yo, ahorita yo en pleno 17 de agosto del 2026 me encuentro en un momento en el cual he pulido muchas cosas. Para mí el punto, digamos, de definición fue justamente una empresa en la que yo trabajaba antes, donde me tuve que salir por muy malos manejos, daño económico que me estaban haciendo, y donde yo dije, bueno, ¿por qué estoy dando tanta calidad, no? De llevar una empresa de números rojos a llevarla a números, digamos, pues buenos números, llevar buenos clientes, y dije, bueno, ¿y por qué estoy aquí? A mí lo que me gusta es transmitir a los clientes, concientizar la seguridad digital, es algo que se me da mucho. ¿Y por qué se lo estoy dando a otra persona? Ese fue, digamos, el primer factor que me llevó a dejar, digamos, de estar ahí como empleado y ponerme a la acción. La segunda parte tiene que ver con que me ofrecieron también un puesto en otro lugar y yo dije, me está mucho mejor, pero sí, voy a seguir con un tope, voy a seguir con un límite. Entonces empecé, como tú también mencionas, Silverio, bueno, pasar de la teoría y del aprendizaje voy a profesionalizarlo. Y entonces he invertido cantidades interesantes en MBAs, ¿no? Digamos, que es cómo se lleva un negocio, cómo aprendes a delegar, cómo aprendes a ver tus números. Y ahí con eso, donde uno empieza a pagar de verdad un dinero fuerte para poder tener una capacitación, no lo dejas el video ahí, ¿no? Como yo mencionaba que compré videos de Master Muñoz, por 50 pesos vendía, 200 pesos vendía un montón de videos de todos sus cursos y nunca los vi, a pagar un dinero fuerte para tener un aprendizaje de cómo se lleva una empresa. Y entonces sí, porque ya duele, ¿no? El dinero que se paga fuerte ya duele. Entonces ahí fue también donde invertí en mí y pasé ya a una ejecución que, bueno, hoy en día me está dando resultados muy bonitos y me siento tranquilo y dueño de mi tiempo, además, que creo que es lo mejor. Esa es mi experiencia, chicos. Excelente, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Buen día a los que vean este video en el futuro y pues nos estamos saludando. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Saúl, por los comentarios. Cierto. Vámonos. Bye. Este programa tiene fines educativos y de análisis. Las opiniones expresadas pertenecen a cada panelista y no constituyen asesoría profesional personalizada. Algunos casos pueden haber sido adaptados para proteger la identidad de las personas involucradas.